Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y programa con Fernando Cañas. Y vamos a continuar con cositas de la Revolución Francesa. Ahora vamos a hablar de... Bueno, nos lo va a explicar Fernando. ¿Qué tal, Hola, Fernando? Ricardo. Genial, ¿y tú? Muy bien. Pues aquí vamos a hablar de la revolución, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar porque bueno, el otro día hablamos de la toma de la Bastilla, que bueno, todos sabemos que fue un hecho épico, con centenares de miles, Robespierre a la cabeza, que cambió el mundo. No es que eran 4 alborotados allí que venían de los inválidos, no, fue y la Bastilla No. fue demolida en el día. Había miles de hombres defendiendo la Bastilla, salieron enloquecidos de alegría los miles de presos que habían allí. ¿No? El antiguo régimen cayó ese día, con el derribo piedra a piedra, una batalla épica. Espero que la gente entienda la ironía, porque si no... Los que han escuchado nuestro anterior programa lo saben. Entonces, después de esta serie, bueno, como dijimos en el programa, ya la situación estaba extraña porque ya había habido los estados generales y ya había habido todo ese movimiento político enrarecido, ¿no? Y entonces decidimos que íbamos a hablar más que de la revolución y las pescaderas y el rey preso huyendo. Y vamos a hablar de la parte interesante, de Termidor, del terror, de cuando el ala moderada de la revolución, que eran burgueses que querían... De hecho, preparando este programa me fascinó porque no me acordaba yo de ese punto, que los jacobinos eran... O sea, nosotros tenemos Francia como un país centralista, un país indolente, un país brutal con la diferencia, ¿no? Te contaba que cuando vivía allí veías edificios enormes donde habían sacado los chiquitos del campo en el 19, o sea, donde acababa la zona de francófona, se sacó la gente para obligarlos a hablar francés, ¿no? Pero sin embargo, los jacobinos, siendo ilustrados y reformadores, tenían la idea de un país federal, de un país lo opuesto a lo que fue, no, los girondinos, perdón, tenían la idea de un país totalmente opuesto a la idea que se impuso. Claro, es que habían los federalistas y los centralistas. Antes en el Off the Record te he comentado que buscando documentación he encontrado discursos de estos revolucionarios franceses. He encontrado este que te lo enseño, pero ahora se lo enseño. El Mundo Obrero. Este habla de algún discurso de Saint-Just. Y en marxismo.org, los marxistas pata negra porque admiran los a la revolución. en la Revolución Francesa, que se parece mucho también a la que ellos querrían volver a repetir, a la suya. Efectivamente, y Lenin se miraba en el espejo de Robespierre. Bueno, pues, ¿qué iba a decir? Qué buen espejo. Pues uno de los discursos que he encontrado en marxismo.org, un discurso entero y verdadero de Robespierre. Entonces me he puesto a grabarlo, digo, pues lo voy a generar. Pero me he cansado porque llevaba 10 minutos y aquello continuaba y además me he dado cuenta de que requiere muchas referencias y entonces es un discurso que empieza diciendo grandes palabras, seremos los mejores, triunfará la virtud, pero ya empieza a definir democracia. Y a partir de ese momento en que, eso después de 10 minutos de discurso, una descripción así muy general de los logros que va a conseguir la revolución. Y empieza a decir, porque ¿qué es la democracia? Y empieza a decir que la democracia no es la gente votando, la democracia no es ni muchísimo menos los pequeños comités en cada aldea y tomando decisiones. No. La democracia es la gente elige unos representantes y esos representantes hacen las leyes. Eso es la democracia. Por lo tanto, y a partir de ahí empieza a meter caña. Y empieza a decir, los ateos, y nota de pie de página, hablan de Hébert, pues esos tienen que ir fuera. Porque Hébert era un ateo militante y quería acabar con cualquier asomo de religión. Robespierre era anticatólico, pero no antirreligioso. Él quería hacerse su propia religión de Estado. Después hablaremos de esto. Pero le va a gustar a los oyentes. Otra cosa muy interesante es que iba poniendo gente que iba haciendo la lista, ¿no? Ir tomando nota, como lo que ves entre líneas, ir tomando nota, los que tienen que ir fuera. Y uno de ellos eran los federalistas. Los que no quieren bueno, pues esos también estaban en su lista. Hay que acordarse que cuando empezó la Revolución Francesa, pues hablaba mucha gente de francés, pero digamos que no toda Francia hablaba francés. Lo que hoy entendemos por francés. El francés era una lengua minoritaria dentro de Francia. Es decir, hay que recordar que el occitano, o sea, si a principios del siglo el occitano tenía 20 millones de hablantes, ¿no?
y ahora tiene unos poquitos, o sea, estaba el occitano, estaba el bretón, la zona cercana también a la frontera germana tenía dialectos propios, o sea, Francia, o sea, no tenía unidad lingüística. A mí una cosa que me llamó la atención, no sé, es una cosa muy tonta, ¿eh? Pero una vez que fui al sur de Francia y fui a Lourdes y me acerqué a Es la cueva. normal, ¿no? Y entonces vi, hay una imagen de la Virgen de Lourdes y lo que le dijo a la niña, Bernadette se llama la niña. Y entonces yo sabía que le había dicho, yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces yo me esperaba ver una leyenda, Je suis l'Immaculée, ¿no? Pone, yo soy la Inmaculada Concepción. Digo, ¿y esto? Esto que está en Gascón. O sea que en el siglo XIX, cuando estaba, todavía hablaban gascón ahí. Ahora, en el sitio donde más, posiblemente donde más se habla gascón, está en España, que es el Valle de Arán. Sí, Que vas... porque la Revolución Francesa consiguió exterminar casi todas las lenguas y dialectos de Francia, salvo las grandes. Sí, que cuando vas al Valle de Arán es curioso porque hay gente que muy despistada se piensa que ahí hablan catalán. Y entonces, oye, sí, y empiezan a no entender nada. Hay que reconocerle. Al Valle de Arán, esto es un off the record, hay que reconocerle uno de los mejores momentos más épicos, el momento del independentista del Valle de Arán con Pilar Rahola, creo que es uno de los mejores, que lo busquen los oyentes, off the record, ese momento y esa acción hay que reconocerse al Valle de Arán. Porque le desmonta toda la dialéctica. Monta el argumento. Claro. Fascinante, maravilloso. Bueno, pero no nos vayamos a eso. Bueno, pues hablábamos de Termidor. ¿Y qué es Termidor? Porque Termidor no es el terror ni un monstruo. Termidor es el nombre de un mes. Porque, vamos a ver, la Revolución Francesa estaba inspirado por gente muy curiosa. Y uno de ellos, yo creo, pero esto es una teoría mía, me voy a tirar de la moto, pero algo de esto hay. Determinadas logias masónicas tienen como lema Ordo ab Chaos, al orden desde el caos. O sea, que tampoco es tan absurdo, es muy sencillo. Yo quiero edificar un nuevo edificio donde está esta casa vieja, como ellos pueden verlo. L'ancien régime, pues hay que derribarlo y empezar a construir desde cero. Mira, esa es una, perdón que te haga el inciso, esa es una de las cosas más, o sea, la gente dice la masonería, porque dicen, es una de las cosas más absurdas que tienen y más agotadoras. Una parte de que estemos tan mal como estemos, ¿no? Es la contaminación cultural de ellos con esa obsesión patológica danista que tienen de cada nuevo hacer una reconstrucción total y destruir todo, porque tienen una sensación patológica, una necesidad patológica de destruir el antiguo edificio, lo antiguo tirarlo, sin visión de funcionalidad, sin visión histórica, sin visión de quién está en el antiguo edificio, y esa cosa patológica, ridícula que tienen de pensar que es que ellos tienen que levantar el nuevo edificio a costa de todo el mundo. Y sí, esta vez fue una de esas veces que se ve esa necesidad de ciertas logias de rehacer de cero todo, porque son los elegidos, son superiores a todo el mundo. Y ellos son capaces de hacer lo que nadie puede hacer. O sea, ¿para qué usar el calendario de los romanos o de un papa cualquiera? Ya llego yo que soy más listo y hago el calendario definitivo. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que estos señores, pues eso, destruirlo todo para el nuevo edificio. Por cierto, los masones siempre montan todas las revoluciones y acaban saliendo por piernas. Ha pasado en Rusia, Kerensky ha pasado en Cuba. Bueno, en Cuba no lo sabía hasta qué punto, pero desde luego en Francia pasó. Porque Mirabeau o... ¿Cómo se llama? Ya se me ha ido. Ya empezamos. El general aquel que estuvo, Lafayette, al final no se comieron un rosco. Tuvieron que salir por piernas. La cuestión es que como todo el mundo empezaba a partir de la toma de la Bastilla, el mundo cambió. Hay un antes y un después. Pues entre otras cosas decidieron hacer algo racional, en base decimal. Y entonces crearon
una nueva forma pues eso, un nuevo calendario que sustituiría al calendario gregoriano. Como el mundo es nuevo, pues calendario nuevo, más racional. Lo primero que hicieron es cargarse la semana, porque 7 días es un número impar. Entonces van a ser de 10 días, que es más racional, es una cosa que se puede dividir en 2 de 5, al final de... Claro, suprimieron fiestas para la gente porque solo había un día festivo. Si es un día a la semana, pues es el décadi. Pero claro, la primera cosa que se cargan es la semana. Pero la semana, claro, yo tenía una curiosidad y me puse a buscar por qué la semana tiene 7 días. Y es que cuando te pretendes ordenarlo todo, acabas creando desorden. La semana tiene 7 días por algo. Y si muchos pueblos de distintas culturas han mantenido los 7 días, es por algo. Y es porque está basado en las fases de la luna. Con lo cual tiene su lógica. O sea que desmontar una semana ya desmontas muchas cosas. Segundo, quitas fiesta a la gente. Quitas días de fiesta a la gente. Tercero, y esto era una cosa que a ellos les interesa mucho, el domingo. ¿Sabes? Ya no hay del Señor, cargas el domingo. Cada mes tenía 3 décadi y hacían 30 días. No habían excepciones día 31. Entonces, claro, sobran días. Tampoco eran tontos, ¿eh? Los años tenían 365 días. Habían 5 días extras que los dedicaban a fiestas especiales y el año bisiesto añadían uno más. Y entonces, dividieron lo siguiente. Empezaba en el solsticio de otoño. Y entonces, en otoño los meses terminaban en ario o aire. Es que yo el francés no es lo mío, ¿eh? Vendimia, bueno, claro, ario es que lo estoy leyendo aquí, ario en la traducción en castellano, ¿eh? Vendimiario, vendimiar, del latín vendimia. Pues no, en otoño es la vendimia, brumario, esto nos recuerda a Napoleón, ¿verdad? Frimario, escarcha. En invierno era oso, nivoso, pluvioso, ventoso. Qué bonito. Sí. Luego en primavera acababan en al, germinal, floreal y pradial. Esto tiene un cierto... Y en verano acababan en idor, mesidor, termidor y fructidor. Y termidor, que es el mes, a ver, no coinciden exactamente con los meses que nosotros conocemos. El mes de termidor, del griego termos, calor, ya se ve, es en verano, era a partir del 19 o 20 de julio y acababa sobre el 18 y 19 de agosto. Este era el mes de termidor. Ya sé que la R no se lee, pero termidor suena tan... que sería termito, pero termidor suena tan francés, suena un helado de chocolate que está muy bueno. Ah, por cierto, lo que decía yo antes, solo una cosa. Lo que decía de todo nuevo, el edificio nuevo, un detalle. El egonarcismo maníaco se cura. Solo hay que ir a terapia. Es decir, esa cosa del edificio nuevo, aquí hay gente que estamos en el edificio antiguo, ¿no? Y el egonarcismo maníaco se cura y entonces ya no hay que tirar edificios. Simplemente hay que mejorar cosas, reformar, preguntarle a los del edificio que estamos aquí y somos bastante más capaces que los tiraedificios. Pero el egonarcismo maníaco se cura muy fácil. Si es que con 3 sesiones con un buen psiquiatra se cura el egonarcismo maníaco. Le digo por si alguien que se ha molestado, que se moleste más. Que se cure el egonarcisimo maníaco tiraedificios. Bueno, oye, yo acabo lo del calendario. Me parece muy bueno eso, lo del calendario. Hemos dicho que 12 meses de 30 días faltan días para los 365. Y ahí iban los días que estaban fuera de mes y que había que dedicar a fiestas. El 17 o el 18 de septiembre era la fiesta de la virtud, de la marinera. ¿Las cantantes esas, las virtudes? No, creo. El 18, el 19... Y luego venía la fiesta del talento, la fiesta del trabajo, la fiesta de la opinión, tiene tela, la fiesta de las recompensas y cuando era año bisiesto, pues la fiesta de la revolución. ¿Qué día caía la fiesta de la opinión? Lo digo para el rojo vivo, para decir 20 o 21 de septiembre. Pues que ese día que lo celebren. En septiembre iban apelotonando todas estas cosas. Oye, ¿vale? Pues hay que escribirle a los tertulianos que el 2021, que tienen que celebrar su día, ¿no? Bueno, y luego... Sí. Y luego Madre cada mía. 10 días formaba una década, el décadi. 3 décadas, un mes.
12 meses y 5 días forman un año. 4 años y un día forman una franciade. 100 franciades simples menos 3 días forman una franciade secular. Y 10 franciades seculares menos un día forman una franciade miliar. O sea, veían con futuro, ¿eh? Sí, o sea, atención, los días del año. ¿Qué manía con lo de los 1000 años, no? Sí, sí. Luego venían los días del año. Dice, en lugar de tener un santo cada día, eso tiene su sentido, ¿eh? Porque en aquella época, por San Martín, mataremos el cerdo, por tal, se nombraba mucho el santo. Oye, al Pues final bueno, se han impuesto, porque ahora con la ONU hay un día para cada cosa. sí, sigue la misma idea. Es divertidísimo, hay días de las cosas más peregrinas. Ahora, luego buscaré el día que, mientras vamos hablando, ya lo buscaré qué día es hoy, de qué es hoy el día hoy, porque es de las cosas más... y entonces, pues pusieron, vamos a ver, los días terminados para sustituir los santos, que son supersticiones, digamos que cada día se asocia con una planta, mineral o animal, los días terminados en 5, o una herramienta, los terminados en 0. O sea, por ejemplo, el 1 del vendimiario es la uva, luego viene el día del azafrán, el de la castaña, el de la cólquida, el del caballo. Y bueno, cuando acaba, como el primer día que acaba en 0, el 10 de vendimiario es el día de la tinaja. Luego viene el día de la patata, la flor de papel, la calabaza, el asno. En el día del asno. Hombre, a mí el día de la castaña me suena a una castaña de día, sí, o sea, vaya cosas, el día de la castaña. Y lo del día de la tinaja suena muy poco, o sea, no puedes comparar el día de Santa Hermenegilda con el día de la tinaja, o sea, luego he visto, ahí el marketing muy mal. Perdón por la broma. Me ha entrado la curiosidad y me he ido al mes de Nivoso, dice, empieza del 21 de diciembre al 19 de enero. Entonces he calculado 1, 2, 3, y he calculado 21, 22, 23, 24, 25. El día 5 Nivoso, que sería el 25 de diciembre, es el día del perro. Yo no sé si lo han hecho expresamente, o iba con mala leche o les ha salido de casualidad, pero conociéndolos, pero en fin. Edificio nuevo, simbología. Bueno, evidentemente, bueno, en su momento fue anulado debidamente este calendario que nadie quería, pero era más racional. Pero ¿por qué no vas a querer un calendario? ¿Sabes que hay un capítulo de Los Simpsons que se ríen de la Revolución Francesa, donde un comité de sabios toma la ciudad y entonces hacen cosas como dividir la hora, en vez de en minutos como tenemos, con un sistema infinitamente más complicado? En resumen, la cosa acaba con que los trenes no llegan, el agua no sale, porque todo es métrico, racional, pero es imposible de cumplir. Entonces, cuando estos comités de personas despegadas de la realidad empiezan a hacer esas decisiones racionales pero imprácticas, acaba la cosa bastante mal. Hablando de decisiones racionales pero imprácticas, toco madera, tengo previsiones, hoy he leído en un periódico, pero no es de fiar, espero que no se confirme semejante estupidez, pero como se confirme me voy a reír un rato, en Barcelona la alcaldesa ha decidido limitar a media hora el tiempo de estancia en la terraza. No, bueno, no es así, ¿eh? Pero yo digo, no puede ser, porque eso es de imposible cumplimiento. ¿Cómo es? No, lo que pasa es que a Barcelona acaba de llegar los primeros restaurantes con timing, que son sitios donde te sientas, tú pagas, tienes media hora y a la media hora te tienes que pirar o consumir. Vale, pues eso es racional. Pero fíjate lo que, por eso te he dicho, o sea, es una noticia grotesca, digo, oye, pues entonces no es tan irracional eso. Quiero decir, pero bueno, que es cumplible. Lo que no es lógico es que estés tomando unas tapas y media hora, deje la cerveza y lárguese. No sé, no tiene sentido. No, pero lo que pasa es que cuando, desde el punto de vista de la hostelería, la rotación es muy importante. Y aquí en España es uno de los países donde con una botella de agua más gente, o sea, yo lo digo pero está muy bonito, ¿no? Pero donde con una caña, una botella un botellín, una botella de agua, más gente se te apalanca 2 horas impidiendo que entre gente nueva. Entonces, los bares son un sitio para socializar, pero el que tiene el local, 2 horas una mesa con una cerveza, no les da la cuenta. Vale. Oye, perdona que yo ahora he desviado yo el tema. Vamos, dejemos los bares de Barcelona. Por cierto, lo veo más lógico lo que tú dices. Es que he visto solo el titular y es muy peligroso fiarse solo de los titulares porque algunos están hechos con muy mala idea.
Hay que leer más, por eso he Sí. dicho. Bueno, yo no lo encuentro tan ilógico eso, ¿eh? Lo que Pero pasa bueno, es que lo que pasa es que el debate era si se puede permitir así algo así o no. Y la alcaldesa de Barcelona pues ha decidido que algo así sí es permisible. Que los bueno, locales sí te pueden acotar el tiempo en que tú estás ahí. pues no me parece tan mal. Pero vamos, siempre y cuando lo sepas antes. Pero quiero decir, es que cuando te ponen un titular, los titulares a veces desinforman. Sí. Porque no entran en matices. Bueno, pero solo lo encontré en un periódico y me ha parecido, digo, esto, aquí hay gato encerrado, esto es muy surrealista. Bueno, vale, pues ya está. O sea, a cada uno lo suyo, no ha estado tan locatis como de costumbre. Bueno, entonces también hacían cosas, también esta gente de la Revolución Francesa, hacían cosas que nunca se han hecho y es Y curioso nunca más se harán. que nunca se han hecho a lo largo de la historia y no sé por qué, porque siempre han salido bien, que es fijar precios máximos. Bueno, es que cuando hablamos de los inicios de esto, que también nos faltaría un previo de contexto, ¿no? Nos faltaría hablar de la quiebra de la Hacienda Real Francesa, de la Sí, guerra, sí. del impacto. Bueno, el hecho es que, No, que conste que curiosamente, lo que he dicho lo he dicho con ironía. sí, Quiero porque es decir, algo que sí, ya hay escrito de tiempos de los asirios y de de hecho, me, antes, hablando de imponer precios máximos. O sea, en 4.000 años de historia no hemos escarmentado con esto de los siempre ha precios funcionado. máximos. Pero lo que el punto era que es que entre malas cosechas y la quiebra, de hecho, gran parte de la Revolución Francesa es una revolución del hambre. Y gran parte de la ira, de hecho, los panaderos durante la revolución recibieron de todo el mundo. De hecho, es muy curioso porque en la parte del terror se persiguió a los panaderos. ¿Y sabes qué pasó cuando se mató a los panaderos? Porque no Sube el había precio del pan. pan. Sí, se les acusó de. A ti no te suena especuladores, Sí, acaparadores. en la lista, se me ha olvidado, en la lista de Robespierre, bueno, al final voy a leer el discurso, ¿eh? En la lista de Robespierre estaban los acaparadores. Pues casualmente, cada vez que una de estas cosas empieza a destruir el tejido productivo, empiezan a decir que hay acaparadores, que hay especuladores. Y curiosamente, ¿sabes a qué se parece? A cierto país caribeño Sí, sí. que también tenía gente muy mala, y entonces cogieron y a todos los ejecutivos de PDVSA, que eran fascistas, malvados, del personal mejor preparado del mundo, que habría ladrones y corruptos, y los sustituyeron por gente pura. ¿Sabes qué pasó? Que la productividad de PDVSA se hundió como no se ha hundido nunca ninguna otra empresa de extracción de petróleo ni ninguna otra empresa tan grande. Que es lo mismo que cuando no los mataron, simplemente les quitaron todo, ¿no? Pero curiosamente, cada vez que se ataca a esos malvados acaparadores, a esos, curiosamente, no se sabe por qué, en vez de conseguir el efecto mágico de producir más, consiguen la mayor escasez, porque no entiendo por qué, con las Luego, buenas intenciones que tienen. luego tuvieron otra idea genial, que es después de expropiar los bienes eclesiásticos, hacer unos vales avalados por ellos, se llamaban los asignados, que tenían, no sé la cifra. Bueno, hago un paréntesis para que la gente no se asuste. Mi idea es en algún momento hacer una historia de la Revolución Francesa con fechas Bien hecho. exactas y cronológicas. Ahora estamos comentando cosas sueltas. Lo digo porque si ven inexactitudes, pero vamos, que si tenían que, porque ahora no me acuerdo de las cifras exactas, si tenían que conseguir en base a esos asignados que se respaldaban con los bienes, las tierras expropiadas a los obispados, etcétera, etcétera, pues no sé, de 30.000 me parece que la cifra era 3.000 millones de francos. Al final acabaron esos asignados pretendiendo avalar 30.000 millones de francos, con lo cual, no sé si me he explicado bien, es decir, Pues, inflación galopante. Aquellos asignados pagaban con asignados que nadie quería. pues, curiosamente, esto sería por un programa más largo, pero en sus tiempos mozos, cuando Trevijano estaba en auge, ¿no? Y los trevijanistas debatían cosas interesantes. Es curioso que Trevijano defendía bastante, tenía la teoría de que estas expropiaciones de la nobleza y el clero fueron el auténtico relevo de poder en la Francia, que fue la piedra de cambio, la base, que permitió el relevo de poder de la Francia monárquica a la Francia republicana. Y lo decía bastante convencido desde el punto económico, desde el punto de vista económico jurídico. Pero nada, yo no estoy tan de acuerdo, pero Trevijano No, sí no, pero que sostenía, desde luego creó un caos y una inflación tremenda y por aquellos supuesto, asignados nadie los quería.
Por supuesto, En, pero en curiosamente que España alguien... ya hubo aquella famosa La desamortización desamortización de Mendizábal. de Mendizábal que supuso la creación de grandes latifundios. Sí, Punto pero pelota. curiosamente me parece muy increíble que alguien como Trevijano sostuviera que la desamortización de Mendizábal fue un desastre jurídico y sin embargo esto fue algo que permitió el relevo de poder y la instauración de un régimen más productivo en Francia. No sé si es simple fascinación, porque hay cierta francofilia increíble, hay cierta fascinación, ciertos grupos de gente afrancesados que todo lo que viene de Francia, claro, no sé, yo cuando lo veo, yo digo, sí, Francia tiene algunas cosas mejores, pero a ver, no es para admirar tanto todo lo que viene de Francia. O sea, los franceses, aunque no lo creamos, tienen errores, han tenido errores históricos y van al baño. Digo, porque hay gente que parece como que si algo se hace en Francia es perfecto, imitable, y si lo hacemos aquí es que somos unos bárbaros y unos estúpidos. Bueno, yo voy diciendo cosas, ¿eh? Luego tú llevas la iniciativa. Es que me ha apuntado una serie de cosas. En aquella época, también una época, y esto tiene mucho que ver con el terror, Uh -huh. porque de guerras exteriores. Entonces, Sí. Se vinieron arriba y ante algunas amenazas exteriores, pues ellos no se cortaron un pelo en declarar la guerra a Tokiski, que es una cosa Bueno, que... es que hay un momento en que Francia está en guerra, hasta, o sea, con todas las monarquías europeas, o sea, con Polonia, por supuesto España, Portugal, los reinos italianos, Inglaterra, creo que... Sí, pero guerras innecesarias, porque con Inglaterra se la podían haber ahorrado. Y además los otros países tampoco están tan dispuestos a ir a la guerra, porque entre ellos tenían sus disputas. Bueno, la cuestión... Miras tú qué pinta el reino de Polonia en beligerancia contra la Francia revolucionaria. Pues es un poquito como que pinta un país del sur de Europa, limítrofe con África, que tiene todos sus intereses, que no depende energéticamente de Rusia, en Ucrania, por ejemplo. Pues oye, Pactos es que, no, internacionales. no, perdona, eso sí tiene explicación. Pactos internacionales, estás No, no, dentro no, de la no, OTAN. ni siquiera eso. Es decir, ¿cómo vas a privar al presidente más guapo de la historia de la foto en el Prado cenando con los líderes internacionales demostrando la altura internacional que tiene? O sea, si hay que estar en guerra con los marcianos, habría merecido la pena. Y me vas a decir Vale, tú vale. que no merece la pena por la foto del Prado estar metidos en el fregado de Ucrania. Es que no Bueno, entiendes de no. política internacional, Sí, Ricardo, por Dios. esa queda muy bien. En cambio, la foto de las Azores era feísima. Bueno, pero, quiero decir, pero Es que era muy, cuando tú tenía dices bigote. que hacía Polonia en la guerra, pues seguramente alguna cosa de estas de Algo marcha. parecido, yo estoy ironizando, por supuesto, esto es así, estas son esas casualidades de que te toca un bando histórico y pues pasan estas cosas. Pero estas guerras lo que consiguieron es que los más exaltados tuviesen la excusa para empezar el terror. Primero un terror muy tenue, es decir, cualquier tipo... Bueno, hay dos leyes que son las leyes de sospechosos, la ley de sospechosos que, bueno, pues la ley de sospechosos es una ley estilo juez Dredd, aquí te pillo, aquí te mato. Es que Bueno, eres noble, es que pero te he visto con rezar el rosario, pues tú eres un recordemos, por ejemplo, los dos paralelismos, ¿no? Cuando la revolución rusa empieza a acelerarse, ¿no? Después de Kronstadt, hay un momento en que los marineros hacen prácticas de tiros con cualquiera que fuera bien vestido por la calle y era algo impune, ¿no? Que también pasó aquí. Pero curiosamente, la Revolución Francesa, aparte de todos los alzamientos que hubo, recordemos que el terror empieza cuando en un día se ejecuta de un golpe a 1.400 enemigos políticos. Algo que hasta el momento en Europa no era común ni se había visto. Es decir, una, una represalia de ese tamaño no era ni común, pero ni con la monarquía más absoluta, ni con la monarquía más draconiana, era algo que se había visto hasta ese momento. Recordemos que de las 40.000, el primer día fue una represión que por supuesto tenía que estar planeada, bastante dura y bastante sangrienta. Y ahí es cuando la revolución de la revolución, cuando los jacobinos deciden que van a acabar con todo el mundo, y ahí es cuando empieza, pues claro, cuando hablamos de la pureza, la virtud, que recuerda un poco a Cromwell, recuerda a estos personajes exaltados que tienen la verdad, la razón, la fe, estos personajes que son un prototipo, digamos que su máxima caricatura es el juez Frollo, el juez Dredd, ese juez eso es. implacable, que son ese juez, pues, que Robespierre, Cromwell tiene esa cosa de ese hombre perfecto, asceta,
que no tiene problema en liquidar a todo lo que se mueve porque lleve ropa de color, porque son de una dureza infinita y de una crueldad imparable, es una cosa increíble. Y es cuando estos personajes nefastos se ponen al cargo de ese proceso que había empezado mucho más suave, cuando la cosa coge unos tintes brutales. Y Bueno, pues, ahí es de lo que pues venimos a hablar, de ese terror que empieza cuando este personaje decide acabar con los moderados, porque, por ejemplo, ya se había debatido si el rey era traidor, pero si había que juzgarlo, había que tal vez cadena perpetua, perdonar, lo que había que hacer. Y ya cuando la cosa va tomando el destino que va tomando, la guillotina, cuando todo este proceso va empezando, ¿no? Curiosamente es cuando este personaje, que tenía todas estas ansias de provocar toda esta sangría, comienza a sacar la verdadera naturaleza de lo que pretendía y de lo que para él es el gobierno, ese gobierno virtuoso que curiosamente se riega con sangre. sí, sí, bueno, pero la trayectoria de Robespierre no me referiré a él, porque al principio era otra persona, estaba contra la pena de muerte, era un tipo, bueno, en fin. Pero vamos a acabar con las guerras exteriores. Uh-huh. No vamos a empezar en batallas, hay varias batallas. Al principio se lo aprenden muy felices los enemigos, porque se enfrentan con Prusia. Dice, pero vamos a ver, Prusia con el Imperio Austriaco, pero tenían frontera. Sí, tenían frontera Austria porque... sí. Y Prusia también, porque Prusia, aunque empezó por la zona de Berlín y tal, había ido creciendo y había conseguido... Los que estaban peleados realmente eran Prusia y Austria, porque la unificación alemana, el dominio de Alemania y la futura unificación estuvo... ¿Quién va a... quién, sobre quién va... ¿Sobre qué El eje va a eje ser? Sí. ¿Sobre el eje entre austriaco o Prusia, sobre el eje...? entre Prusia o Austria. O sea, ya estamos saltando en el tiempo, pero no era tan absurdo el Anschluss. Eran tan alemanes los austríacos como podían ser un sajón. Bueno, Listo. esas son mentiras históricas que a mí me repatean, que ahora tú conoces a cualquier austriaco y dices, no, nosotros no somos alemanes, somos muy distintos. Tú, No por son supuesto, por hablan lo que alemán. tú quieras. Claro, quiero decir, vale, son otra nación, pues que como era antes el Baviera, otra nación. Bueno, da No, lo no, por mismo. supuesto, por supuesto. Y de hecho, un tabú con los simpáticos austriacos, pero que debería no permitírseles, es que se les olvida que el cabo no nació en Múnich, No. que es una cosa, pero bueno, creo que tú dices es verdad, pero aparte, por parte de Austria había un motivo especial, que es que la reina justiciada, uno no se puede permitir Los dos ese tipo motivos, te de... voy a dar dos motivos. Sí. Uno, la reina, que era María Uh-huh. Antonieta, bueno, eso fue una salvajada, pero bueno, le cortaron la cabeza y el juicio fue una parodia repugnante, porque de lo que la acusaron a la reina, entre otras cosas, es de cometer incesto con sus hijitos, o sea, una cosa repugnante. Uh-huh. Ya es el colmo. Unos tíos que pasaban de todo, bueno, van de puritanos, pero es que cuando ves el juicio te enerva la sangre, ¿no? Eso uno, que se cargaron a la reina, que era austriaca, de los Habsburgo. Dos, que antes de que triunfase la Revolución Francesa ya habían tenido su pequeña revolución los Países Bajos que estaban bajo el poder de Austria, que era lo que actualmente es Bélgica. Uh-huh. Por lo tanto, teniendo en cuenta que Bélgica, los Países Bajos, esta porción de los Países Bajos estaban bajo el control de Austria, tenían frontera directa con Francia. Y un tercer motivo, que es que una ofensa así, una transgresión así a la parte sacramental sagrada de la monarquía absoluta no se podía permitir. Si esto no tenía castigo, todos los aspirantes de Robespierre de Europa iban a soñar con buscar una pica para su soberano. Entonces, tenían motivos. Sí, sí. Ha habido guerras menos justificadas que entrar en guerra es que por el proceso, ¿cómo decirlo? Bueno, por el ajusticiamiento de María Antonieta, ¿no? Que perfectamente podían haberla enviado de vuelta a Austria y no había pasado absolutamente nada, ¿no? Y aparte es una cuestión de supervivencia, es decir, si esto no se frena y no se da ejemplo, en unos años nos podemos encontrar con algo parecido en nuestros propios, en nuestro propio reino. Es que siguiendo haciendo paralelismos con otras revoluciones,
En la Revolución Rusa también habían nos quedamos aquí y no la exportamos, la revolución, y otros, el mundo de ser comunista. Pues entre los revolucionarios franceses lo más exaltados era la revolución ha de prender por toda Europa. Y esto es como una especie de, vamos a quemar las naves. Si nos cargamos al rey y luego a María Antonieta, vamos a ser los parias de Europa o los libertadores de Europa. Ya no hay vuelta atrás, los tenemos a todos en contra. Bueno, pues estas guerras exteriores primero les fueron bastante mal, pero luego, digamos que Francia tenía una artillería bastante aceptable, pero no era suficiente, pero tenía un arma tremenda, que era un gran invento de la revolución. Eso íbamos a hablar. La carne de cañón. La carne de cañón es un invento revolucionario, es decir, el Ejército Nacional. Pero es curioso porque esto lo hablaste en el programa anterior. Antes en el Ancien Régime, para reclutar, para elevar leva, había que convocar los estados generales. Sin embargo, la Revolución Francesa, que es la que prepara la guerra moderna, la primera, la guerra napoleónica, es la primera, con toda esta historia del Estado-Nación, es la primera que prepara la leva en masa, la que moviliza cientos de miles de personas con un equipamiento estándar poco profesional, que son incorporados por el Estado a morir por miles contra ejércitos profesionales. Y es curioso que quien implementa la leva es la Revolución Francesa, que es curiosamente lo que permitirá luego a la Francia napoleónica llevar al continente europeo a la guerra. Y ese invento, lo que marca la guerra del Napoleón, las guerras napoleónicas, el 18 y el 19, ¿no? Curiosamente, es un invento de la Revolución. Y esa potestad de lo que lleva luego el servicio militar obligatorio y tal, es curiosamente esas levas que han provocado la guerra en masa y las carnicerías más brutales de la historia de la humanidad, es un legado de la Revolución, cosa que antes en el antiguo régimen no ocurría. Efectivamente, las guerras eran limitadas y a los reyes les montaban un pitoste cada vez que aumentaban los impuestos sin consultar. Vamos, era impensable por eso y por reclutar gente. O sea, un rey no podía reclutar gente. Y como se le ocurriese apretar el acelerador ahí, la gente se le rebotaba. Pero era un rey tirano. Pues todas estas cosas que se consideran tiránicas en un rey, como lo hace un ente abstracto que se llama la nación, pues entonces tira para adelante. Bueno, y pues a base de eso, de carne de cañón, pues ya puedes ser tú muy eficiente disparando, que por muy eficiente que seas, es un fusil de avantcarga que su cadencia de tiro es muy limitada. Es decir, 3 tiros por minuto y eso, el ejército prusiano que está especializado, bueno, vamos, aunque vayan con un hacha, es que y ahí viene tu ídolo y tu amigo Napoleón, que curiosamente se parece mucho a otro innombrable, que son dos grandes expertos, a un señor que tenía a un señor africano que hablaba con voz de pito, ¿no? Bueno, un señor que hizo la guerra en África, que son dos grandes especialistas, porque siempre se dice los dos generales más jóvenes de Europa, que uno es Napoleón y el otro es Paco el Rana. Bueno, para que no se nos enfaden aquí nuestros nuevos amos, ¿no? Pues, ¿qué te digo? Los dos, curiosamente, son dos grandísimos expertos en la guerra en masa, la carne de cañón, en ganar guerras a base de, y si alguien se molesta, pues que busque cualquier alternativa antiestrés o directamente la fricción contra una pared. Porque lo que les caracteriza como generales son el manejo magistral de la guerra en masa y de la carne de cañón, que es lo que les lleva a ganar, porque Napoleón es un grandísimo carnicero y el manejo de la guerra de masa y la picadora es lo que le lleva al triunfo. Y en África, el otro general más joven de Europa emplea la misma táctica y al que le moleste, pues que aprenda táctica militar. Bueno, la cuestión es que al final digamos, es un contraataque, dicho así, no vamos a entrar en... Y ellos que están en la defensiva pasan a la ofensiva, vamos, cruzan la frontera de los Pirineos, se meten los... Bueno, que digamos que eso se estabiliza. Pero mientras tanto ha habido una época de terror para evitar que haya traidores dentro. Una maravillosa excusa. Y aquí, en estas levas forzosas y mayoritarias, nace una canción. ¿La Marsellesa? La Marsellesa, que viene de Marsella, la gente iba por ahí por la carretera y alguien inventa la canción, bueno, no sé muy bien la historia, pero nace de ahí. Una canción que habla de paz, de amor y todas estas cosas. Sí, el estandarte sangrante está colgado, ¿no? Efectivamente. Bueno, es que si ves la traducción, bueno,
veréis que amor, libertad, igualdad y sobre todo mucha fraternidad. Y en esa canción la podéis ir a Google y marsellesa, traducción de la letra y ya está. A los enfants de la patrie, le jour de Glorieta Arrivé. Esa es la parte bonita, o sea, a la gente de la patria, el dieta, pero luego hay otra parte de ils sont impurs, o sea, ellos son impuros, l'étendard sanglant se le ve, o sea, el estandarte sangrante está, que sangra, ha sido elevado. Es una barbaridad. Te digo que eligieron la versión moderada, porque el Asaiga, el de Les Aristocratas la Lanterne, que deberías ponerlo en este programa al final o al inicio, ese sí que el Asaiga, que lo comentamos en aquel programa antiguo de canciones, o sea, ese de todo marchará, los aristócratas al pilón, esa sí que ya es una perlita de, oye, pero bueno, que es una época de canciones pacíficas, amorosas, We Are the World, We Are the Children, ¿sabes? O sea... Sí. Bueno, yo voy sacando temas, pero antes de llegar al terror y a Termidor y a toda esta cosa, y luego ya está, hombre, pues nuestro amigo Robespierre, que está detrás de todo esto, una breve semblanza. Yo creo que este señor, una de las cosas que tiene la Revolución Francesa, por eso he dicho que con tiempo, y yo creo que puede ser de aquí varios meses, haré una serie con cara y ojos, con cronología exacta de la Revolución Francesa y sobre todo con muchas biografías, porque son biografías apasionantes, son lo más psicópata y lo peor de cada casa que va saliendo a flote, ¿no? Porque claro, en un momento tan turbulento, el más bestia es el que se lleva el gato al agua. Pero entonces, un punto interesante, el sobre Robespierre que saluda al rey, el Robespierre que trabaja para el arzobispado, te estoy desmontando el... No, bueno, por ahí van los tiros. Bueno, lo del saludo al rey, cuando es escolar... Que no bajó el carruaje y le traumatizó para toda la vida. Sí, pero eso parece que es un poco leyenda. Por cierto, estaba broma, pero... Sí, no, la leyenda, la vamos a contar. En la serie esta, hay una serie muy interesante que luego lo voy a dejar en la caja de comentarios, no, caja de comentarios, no, la caja de descripción. Os voy a dar un enlace a una serie francesa. Bueno, está la serie y dos largometrajes. La serie no la he encontrado, entonces la serie, los largometrajes van más a saco y recortan mucho. Y está toda la Revolución Francesa, más o menos desde un poquito antes de la toma de la Bastilla hasta que le cortan la cabeza. Ay, estoy haciendo spoiler, a Robespierre le cortan la cabeza. Pero bueno, estas cosas de la historia. Te falta otra, pero eso también va a estar, porque no solo le cortan la cabeza, le hacen más cosas. Bueno, el final de Robespierre es para contarlo ahora al final del programa. Bueno, pues esta serie, que es muy interesante, está en francés, pero tiene subtítulos. Ya os digo, yo llegué a ver la serie en YouTube, en castellano, y está muy bien, porque tiene actores internacionales y tal. Ahora no me van a salir nombres, pero tiene, y es pro revolución, pero no elude algunos de los temas más polémicos. Lo terrible, lo contrastante es que ponen música épica cuando el pueblo se levanta y queda un contraste de una música épica cuando un montón de desarrapados entran en el palacio, unas señoras mal vestidas, un tío de París. Sin abrocharse la camisa, entra en un palacio, es una cosa desagradable y le pone una música épica. O cuando en un momento dado, claro, está en francés y no entendí muy bien lo que decían, que están en el patio del palacio y que salga la reina, y sale con sus dos niños y entonces le dicen de todo. No voy a decir las palabras que le dicen. Y entonces eso es un espectáculo vergonzoso y le ponen música. Entonces sacan los niños. Uno de los crímenes más brutales de la revolución es lo que se hizo con el delfín, que le hacían repetir, tu madre es una... O sea, le hacían comer todas las inmundicias que imaginen, de hecho lo mataron de hambre, y le hacían repetir a un niñito unas barbaridades que no sabía ni dónde estaba. Me refiero por la clase de personajes que estaban metidas en la revolución y el tipo de manera de actuar que tenían. O sea, porque lo que se consiguió hacer con el delfín es una cuestión que dices tú, madre mía. Pues eso ha pasado muy desapercibido. Hay dos aspectos que los historiadores no han estudiado. Uno es lo del delfín y otra fue lo de la Vendée, que ya le dedicaré un programa que fue un genocidio planificado. O sea, no fue un accidente, fue un genocidio planificado, del cual hablaremos en un programa aparte, pero no nos vamos a desviar por ahí. Es curiosamente curioso
que tengamos a la Revolución Soviética como la más sanguinaria, porque el terror fue mucho peor, pero curiosamente, con la familia del zar, los bolcheviques fueron infinitamente menos crueles, siendo todo lo que fueron. Es verdad, no vamos a decir que le dieron, pero fueron infinitamente menos crueles que el ensañamiento que tuvo la Revolución Francesa con la familia real. O sea, no estamos diciendo que eran angelitos, pero bastaba con ajusticiarlos, pero no, tuvieron un ensañamiento realmente dantesco. Y bueno, Robespierre, bueno, hay una leyenda, que es la que tú te referías, es que cuando estaba en el colegio, por cierto, es un colegio muy curioso, porque ahí estudiaba también Desmoulins, estudió Danton, la mitad de los revolucionarios salieron de ese colegio. Es una cosa maravillosa, pero eran compañeros de pupitre o algo así, Desmoulins, que era por cierto, en la serie Desmoulins, lo ponen como un tipo... ¿Ves? Ahí empezamos a hacer cosas raras. En la serie lo ponen como un tipo muy echado para adelante, un periodista aguerrido, un abogado, y parece ser que era un desastre como abogado. O sea, era un tipo además tartamudo. Bueno, en fin, era un desastre. Eso sí quiere decir que Robespierre como abogado era implacable y se ganó una fama se la ganó, del abogado de los pobres. Sí, no, ahí es lo que yo quería decir, que estuvo a sueldo de un arzobispo, creo que era un arzobispo, y el tipo, sus sentencias eran ejemplares, defendía a la gente humilde, todo el mundo estaba contento con él, y sobre todo estaba muy seriamente opuesto a la pena de muerte. Era un tipo piadoso, a su manera, pero era un tipo ejemplar. Pero en un momento dado se dio cuenta que la revolución estaba en peligro y cambió radicalmente. Dice, es esa famosa frase, ¿cómo es? La virtud necesita el terror para implantarse, pero el terror sin la virtud es malo, pero si es que es una frase redonda, ¿no? Pero lo que viene a decir es que el terror es necesario para implantar la virtud. Cuando dice que el terror es necesario para implantar la virtud como algo provisional, pero el terror sin virtud, eso sí que es lo malo. Pero si hay virtud detrás, virtudes cívicas, estas que se inventa él, entonces lo terrible de esto es que la represión del terror no es que venga de una cosa que así han ido así las cosas, era una cosa premeditada, o sea, era una cosa premeditada, como un poquito como lo de Stalin, pero Stalin no tuvo un pasado bondadoso como él, pero Stalin tenía una lista de gente para ejecutar. Pongo a este y de aquí 3 años en la libretita decían que mato a este, pongo a este en su lugar y de aquí 5 años me caduca y me lo cargo para mantener la tensión. Lo de Robespierre era otro enfoque. Él pensaba que en un momento dado, con matar unos cuantos y limpiarla, ya triunfaría la virtud. Y de hecho, la leyenda es que cuando estaba en el colegio, cuando era un jovencillo, en esta serie que te he dicho, pues empieza justamente con eso. Se abre la verja y aparece un escolar que han elegido de ser el más inteligente, que le va a leer una poesía o un discurso al rey que para en el carruaje. Y entonces, para hacerlo más épico, está lloviendo a cántaros y el tío ahí aguantando. El rey solo se le ve la pierna. Sí, porque baja el carruaje, el malvado ceboso rey. Bueno, y en un momento el caballo hace con la pata y lo pone de barro, los niños se ríen de él y entonces aparece Desmoulins que le da un abrazo y tal. Entonces el chaval se queda ahí embarrado y el rey no le hace ni caso. Pero bueno, eso parece ser que es una leyenda. O sea, Robespierre era una persona que es la última persona que tú pensarías que iba a iniciar la época del terror, pero se fue radicalizando por momentos. Y además llegaron a la conclusión de que la gente, para mantener el orden, no podía ser atea. Tenía que tener una religión, pero claro, la religión antigua no vale. Entonces creó la religión al ser supremo y a la diosa razón. Una cosa muy extraña, pero claro, no sé si lo organizó él, pero se organizaron incluso por procesiones de esta nueva religión. En una de ellas, la procesión, que era todo una imitación de una procesión típica, lo que es una procesión típica católica, pues salía de Notre Dame, que se había dedicado a la razón, y la diosa era una fulana conocida de todo. Ay,
Entonces es gente tan moderna que lleva una almeja, y me refiero a una concha, como eran los argentinos, en procesión para crear hombres nuevos y para acabar con esa ¿Con la Esto, superstición? sí, y esta gente para acabar con instituciones medievales que perduran. Esto me estás diciendo que ya se había hecho. Vale, pero si esto es nuevo, esto ha pasado hace 10 años, o sea, hasta que este actual supergobierno, esta ola de superideas nuevas vino a salvarnos a todos. ¿Cómo vas a hacer esto que esto ya empezó con la revolución? O sea, Pues esta mira, idea de intentar hacer a los ojos de la religión tan horrorosa la mayor blasfemia para acabar con esa superstición de gente atrasada que tienen algunos. Caray, o sea, no, esto se ha hecho ahora. Nunca se ha hecho eso antes. pues sí, ya se hacía y bueno, en fin, No. Esto es, la revolución actual es la primera, la mejor, la única, y esto no se ha hecho nunca. Esto no es una copia, una reedición barata, ni que fuera una reedición de mercadillo, hombre. por cierto, el 20 de Pradial del año 2, es decir, el 8 de junio de 1794, se realizó pues un gran evento, la fiesta del Ser Supremo en el campo de Marte. ¿Y por qué no y por qué no, y el, no el gran arquitecto? Vaya, hombre, qué Y hemos entonces, comedidos, oye. si no me equivoco, el encargado de decorar la performance era un pintor famoso, que ahora se me ha ido de la memoria, tendría que verlo. Sí, no sé si Este pintor era... que era su revolucionario absoluto, ¿cómo se llamaba? Sí, sí. Bueno, ese. Se me ha ido del... Pero es muy divertido porque en la serie este también está ahí puesto. Y es, ya te digo, una performance en cual nuestro amigo Robespierre actúa como sumo sacerdote. Y es una cosa muy rara, ¿no? En un descampado en el campo de Marte, supongo que emulando el campo de Marte de los romanos, que era aquel campo de maniobras, un gran descampado, pues ahí hacen como un gran acto religioso, pero no se acaba de entender muy bien, ¿no? Y bueno, era una religión, digamos, racionalista, deísta y panteísta. Más, por decirlo de una manera. Se glorificaba la naturaleza, en fin. Y lo de deísmo tiene Su algo misterio. muy masónico que es, bueno, pues en el fondo es Dios crea el mundo, pero se despreocupa de él, por lo tanto el hombre tiene que buscarse la vida. Bueno, en fin, una cosa así muy curiosa. Pero digamos que Robespierre estaba convencido de que era necesaria una religión para mantener el orden, con lo cual si la que hay no nos vale me la invento y me quedo tan ancho. Y al fin y al cabo, honrar la razón, qué cosa más bonita que honrar la razón. Bueno, esto evidentemente tuvo un muy poco recorrido porque, claro, lo de empezar todo desde cero y pensarse que las cosas son por puro Casualidad. voluntarismo, pues esto no funciona. Y si si la semana tiene 7 días es por algo, si tienen 12 meses y unos tienen 30, 31 también es por algo, tiene una tradición detrás. Y bueno, dedicarle un día al perro el día de Navidad, pues no tiene mucho sentido. Pero Bueno, entonces me está diciendo, vamos a decirlo directamente, que estas procesiones al salto coño que hubo de los grupos feministas es algo, es que es curioso porque piensa, me hace gracia, lo estoy diciendo irónicamente, ¿no? Pero me hace gracia cómo estos grupos piensan que cada cierto tiempo inventan la pólvora, y lo que están inventando son cosas que están más que vistas y más antiguas que, vamos. bueno, mira, ya eso ha quedado en el olvido. Ahora su próximo ataque, en el que están más entretenidos, es en el lenguaje. Hasta ahora hemos sido un lenguaje inadecuado y políticamente que no es adecuado y es machista y patriarcal. Y entonces la última ha sido la de una señora que ha montado un nuevo partido aprovechando que está en el gobierno. Y entonces ha dicho, como todo está, todos, todas, todos, y en un momento dado, ha habido un recochineo general, porque en el acto fundacional del partido, que ha dicho cosas muy genéricas y todo el mundo le aplaudía, claro, ha dicho a tantas y a tantos, pero ha dicho a tantas y a tontos, porque me apoyáis tantas y tontos. Y claro, eso, si lo buscas, se ha hecho viral, porque a tantas y Hombre, tontos. pero ¿qué quieres que te diga? Yo creo que a veces que el inconsciente tiene
El inconsciente tiene lapsos de sinceridad. Es como ese momento en que Rajoy dijo para robar o para saquear. Y dices tú, ¿lo ha dicho? Sí, sí. Y volveremos, ¿cómo era? ¿Volveremos a saquear o volveremos a robar, no? Sí, sí, Y una Sánchez cosa, también tiene un bueno. par de así de he venido a fastidiar. Entonces, yo creo que esos son lapsus que el inconsciente tiene que escapar por algún lado. Pero, caray, o sea, ahora ya están con el nuevo termidor, ¿no? Ya están con la nueva revolución del hombre nuevo que va a traernos por fin la emancipación total, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero está el Dice que no. terror. El terror que es un poquito para evitar quinta columnistas en tiempos de guerra. Y luego ya el gran terror, que ya vamos No, pero a me refiero purificarlo todo. en nuestra protorevolución, que ya estamos en la fase de Ah, perdona, ya me he perdido un cambio, poquito. No te he sí, otra vez ese seguido. cambio que nos va a llevar ya a la emancipación absoluta, ¿no? Ujú. El fin de las opresiones, porque también la Revolución Francesa también lucha contra la opresión. Es la liberación del ser humano, del individuo. Y curiosamente, todas estas cosas llevan a una liberación absoluta, curiosamente, quitando los más derechos, quitando derechos fundamentales de una manera increíblemente más conspicua de lo que tenía el régimen anterior. Curiosamente, todos Efe- estos movimientos de liberación consiguen una opresión mayor, es fascinante. Sí, sí. Normalmente las revoluciones se alimentan del ambiente que hay y digamos que el proceso histórico lo aceleran. Y había un proceso histórico de concentración del poder y lo aceleran. O sea, lo que ellos consiguen es lo que aspiraban a conseguir los grandes teóricos del absolutismo, que todo pase por las manos del poder, solo que el poder ya no es una persona, sino que es Un ente abstracto. la nación representada por el Parlamento. Es lo de Hobbes. El Leviatán de Hobbes se transforma, él elige el absolutismo monárquico, pero aquí el Leviatán de Hobbes se transforma pues eso, en el directorio. Bueno, el directorio no, el directorio viene a partir de ahora, perdón, en la Asamblea Nacional. Da lo mismo que sea una persona, que sean muchas, en fin. Eh, Uh -huh. y, y bueno, pues no sé si. No hemos hablado ni de secuenciación ni de cómo acaba Robespierre, pero lo podemos decir rápidamente, acabamos ya. Ya os he dicho que este es un programa Claro, sin de datos resumen, concretos, pero que tiene una lógica. lo que queríamos comentar es que de ese clima del programa anterior que hablamos de la Bastilla, viene una parte de la revolución no moderada, pero suave, donde los ajusticiamientos son menores, pero se va haciendo el caldo, se decide ajusticiar al rey, se decide acabar con el antiguo régimen, se decide desmontar todo lo anterior, y ya Por entramos en el cierto, terror. lo del rey se hace mediante una votación en un Sí, parlamento. Es el concepto de ley que tenían ellos. Como el parlamento, la asamblea es la voluntad. El rollo esta abstracción absurda de que la voluntad está en el Parlamento. Bueno, o sea, es lo que piensa el parlamentario en concreto, que además se hacen elecciones muy curiosas. ¿Cómo se llama esto? Con sufragio universal. Pero, atención, ahí viene el pero. Si tenías un trabajo que estaba servil al servicio de otro, ya no podías votar porque se entiende que tu jefe te iba a influir en el voto. Había tantas limitaciones que a la hora de la verdad votaban 4. Pues, me explico, ¿no? Con lo cual, de que ahí estaba la voluntad del pueblo, pues es como muy. bueno, pero es que Además, esto es muy curioso sí, porque en sí todas estas revoluciones siempre el pueblo, se habla del pueblo, pero siempre hay alguien que define quién es el pueblo, a qué hora y cómo. y luego había otra cosa más interesante. Si había un régimen de terror en el que si tú te declarabas, hombre, pues podríamos volver al rey, al régimen anterior, que habíamos conseguido la constitución esta de una monarquía constitucional, eres traidor, te vamos a justiciar. O se te ocurría poner en duda algo, con lo cual tú ya no te podías presentar, porque si te presentabas con ese programa, no es que no te pudiesen elegir, es que te mataban antes. Con lo cual ya se ve qué parlamento, qué asamblea podía salir. Entonces, Pues bueno. una asamblea democrática y absolutamente representativa, del que Entonces, tenía el machete en la mano. la voluntad popular decidió que el rey debía morir y luego que muriese la reina y estas cosas. Sí, y Y luego estar torturando al delfín durante, bueno, hasta matarlo de hambre y bueno, por sí, favor, es una cosa. los que escuchen esto, que busquen lo que hicieron con el delfín,
que demuestra los derechos humanos quedan totalmente reflejados en el trato que se le dio y la nueva Convención de los Derechos del Hombre se le aplicaron totalmente al delfín. Efectivamente, que tenía culpa de todo. Y haber perdido el hilo. Estabas Estas cosas diciendo pasan. que el Parlamento, representante, decidió acabar con el rey. Sí, bueno, la cuestión es que, bueno, ya para acabar ya con Vamos terminando, sí. Robespierre, el final de Robespierre, ¿qué ocurrió? Que cuando se fue yendo arriba, entonces cuando ya se acabó con los enemigos externos, pero que resulta que en la revolución siempre hay enemigos, gente tibia. Por ejemplo, Danton. Danton en un momento le dijo, oye, habría que parar, ¿no? Por cierto, en esta serie sale muy bien parado. Lo ponen con un tipo un poco cruel, pero no, era una bestia parda. Era un animal. Danton, Marat eran... Bueno, luego hablamos un poquito de Marat. Marat fue canonizado por la nueva religión. Porque, bueno, dejamos un momento de Danton y vamos a hablar de Marat. Vale. Marat era un personaje curioso. Se había pasado la vida en la clandestinidad. Es otro personaje que merece una biografía por sí mismo. De tal manera que había vivido literalmente en las alcantarillas. Cogió una infección de narices y el tío estaba con unos dolores tremendos y con curas y jamás se curaba, vamos. Tenía una enfermedad crónica. Estaba rabioso y actuaba en consecuencia. Y hubo una Hostia, señorita... se parece a cierto periodista español que tiene una rodilla lesionada por un atentado y es el más rabioso contra cierto movimiento. Es curioso cómo ciertos patrones se repiten. Sí, sí. Pues bueno, ¿qué ocurrió con este hombre? Pues que todo el mundo era la cabeza, para muchos, la cabeza visible de este terror. Y hubo una señorita que decidió que había, lo digo por esos exaltados amantes de estos anarcoliberales y el tiranicidio, qué gran aportación. El tiranicidio sirve para aproximadamente nada. Ya lo hemos dicho muchas veces, si ahora alguien matase a Putin con un tiro en la cabeza, no habría matado al tirano, posiblemente habría propiciado que se lo cargasen a él y en consecuencia pusieran a otro tirano, al asesino, seguro que se lo pelan y el siguiente que viene posiblemente sea alguien peor que Putin, lo digo, porque hay gente que tiene sueños húmedos con esto del tiranicidio. Bueno, sí, la cuestión es lo mismo que si mataran a Biden, pues Kamala Harris, y si mataran a Putin, pues Lavrov o Menteyev, y no son personajes... Claro, el núcleo duro, o sea, lo digo porque hay gente que fantasea como bruto. Tú también, bruto, hijo mío, somos tiranicidas. Bueno, mira, cómo acaban los tiranicidas y, en fin. ¿Y quién vino después? ¿Y quién vino después? Bueno, en fin, la República desde luego se acabó en el momento en que mataron a César. Con César ya estaba en peligro, pero en el momento en que lo mataron ya no había punto de retorno. Pero hemos matado al tirano. Bueno, esta señorita dijo, tengo que acabar con esto y si mato a nuestro amigo, bueno, a nuestro enemigo Marat, porque algún familiar suyo había caído en una de estas purgas y fue a visitarla a su casa con una lista, porque este señor lo que tenía un periódico que se llamaba El Amigo del Pueblo, y el Amigo del Pueblo pues publicaba listas de gente para liquidar. Entonces fue con una lista de presuntos traidores y lo pilló al señor, lo hicieron pasar y este señor está en un baño. El célebre cuadro del pintor, que nunca me acuerdo, de la muerte de Marat. Bueno, estaba en una bañera tomando unos baños medicinales porque tiene una enfermedad crónica, ya lo hemos dicho, y bueno, se lo cargó. Y bueno, de esta muerte, pues salió de esta mala bestia, salió un mártir de la revolución, que usó el gran sacerdote del culto al ser supremo, que era Robespierre. Y con lo cual pensemos que antes de matando al perro no se acaba la rabia en estos casos. No, lo digo porque hay gente que tiene esta manía. Sí, no, por supuesto. Y bueno, este es Marat, que era una mala bestia, ya te digo que tuvo una vida achuchada. Luego estaba este Danton, que era otra bestia también, que estudió en el mismo colegio de Marras, que no me acuerdo, luego buscaré el colegio que es, pues es que es llamativo. Y ¿Era bueno, pues, el Real Colegio ¿puede ser de San Felipe? No.
No, luego lo miraré, es que ahora, jolines, es que me da rabia, ¿eh? Pero bueno, ya hemos dicho que los datos no van a ser lo más fuerte, ni las fechas, ahora he dado una fecha, ¿eh? Ujú. Pero bueno, ya nos situamos. Eh, bueno, pues este Danton, que era una mala bestia también, mataba a mucha gente, pero en un momento dijo, bueno, habría que parar. Poco más o menos le dijo eso, ¿no? Tiene un partido así menos salvaje, iba a decir más moderado, menos salvaje. Y entonces o estás a todas o no estás a ninguna. Entonces, total, que le acabó cortando la cabeza con la particularidad de que a la hora de hacer el juicio de Danton, que era un tipo con una oratoria inflamada, dejó la consigna siguiente al juez: no le dejes hablar, porque como hable, puede convencer al jurado. Y entonces ya la hemos liado. Bueno, Danton acabó muy mal, por su amigo del alma se lo liquidó, y llegó un momento en que habían unos cuantos, entre ellos Fouché y otros así, de estos supervivientes natos, que se dieron cuenta de que ya no iban a sobrevivir, porque habían Curiosamente, listas continuas. Y entonces hay que actuar. O sea, el tonto de Robespierre actuó torpemente, porque si vas haciendo purgas continuamente, llegará un momento en que alguien dirá, el próximo voy a ser yo. Y entonces de perdidos al río. Y es lo que hicieron. curiosamente se parece bastante cuando todo este locurado tan estaba, ¿no? Yo quería hacer el programa de la muerte de Stalin, que en realidad lo que quería decir es, porque increíblemente nuestros programas se escuchan, y lo que quería decir era, gilipollas queridos, que tanto poder tenéis, que tenéis que estar aquí en este control psicótico que tenéis, es entended una cosa, ya que tenéis tanto analista y no le dan, pues intentar darle el mensaje de decir de, a ver si entendéis, si os entra en esa poca sesera con todos los millones que tenéis, que el poder en Rusia no hay tiranicidio que lleve a otra situación. O sea, si pasa esto va a seguir lo mismo, pero con la imagen de que todo ha cambiado, ¿no? Y esto que cuentas de Danton se parece a esa muerte de Stalin, cuando se muere en la habitación solo, nadie lo socorre, y se empiezan todos a ver con quién van a acabar. Y a Beria lo juzga, pues, porque sabían que era él o ellos, ¿no? Pero luego Khrushchev, que era un tipo que había hecho listas en Ucrania, es el primero que coge y hace las políticas de desestabilización, de perdón, cuando había estado ejecutando listas hasta el día antes y había estado intentando contactar con Beria y no pudo. Entonces, es muy curioso cómo todas estas revoluciones acaban con que el último que mata al carnicero de turno es el que se queda con el poder. Y ahí ya para el terror. Pero curiosamente tiene que haber ese acto final trágico en el cual entre ellos tiene que haber una pugna y el que primero que llega gana. De hecho, es fascinante esa cosa, ese día, cómo todos juegan las cartas, ¿no? Porque hay una serie de Amazon que es maravillosa, que lo teatraliza, ¿no? Porque hay que reírse de ellos, igual que de estos habría que reírse. Y lo teatraliza porque son un grupo de personajes abyectos jugando a ver quién consigue el poder. Pero bueno, lo que quiero decir es que estos personajes que muchas veces se idealizan en las dos revoluciones, curiosamente son unos carniceros y como tú dices, es su propia brutalidad la que acaba con ellos, la que hace que todos se toquen el hombro y digan o lo matamos o nos mata. Bueno, hay que decir que Stalin murió en la cama, pero murió como un perro. Nadie se atrevía a entrar en la habitación, le tenían miedo hasta cuando, en fin, una historia muy Sí, triste. sí, Hay una película que se llama La muerte de Stalin, que habla de esto. es muy cómica, pero muy buena, retrata muy bien, o sea, la han teatralizado muy bien porque se han reído de todos esos personajes, pero y el hecho es que esa película no saca, lo que me decepciona esa película es que no saca el chiste soviético. Hay un chiste soviético que circulaba que decía de cuando murió Stalin, decía, camaradas, Stalin ha muerto. Y entonces cogía uno del Polipuro y decía, ya, ¿y quién se lo dice? O sea, ese era el terror que tenían a Stalin, que no podían concebir que el padrecito, que es lo mismo que pasaba con Robespierre hasta un día antes de morir. Pero a Robespierre sí que se lo liquidaron, no esperaron a que fuese una Bueno, embolia. pero a Robespierre Y se lo liquidaron igual que se liquidaron a la mano derecha de Stalin. A a Stalin no, Beria. pero sí sabían, me refiero, y Stalin, o sea, sí, Stalin hacía las listas, pero quien las ejecutaba era quien era. Era el único que sobrevivía a todas las purgas. Bueno, Bueno, a la vamos a, última.
a la Revolución Francesa. Cae de una manera muy parlamentariamente impecable, es decir, no le dejan hablar, ya se han confabulado todo, o este o nosotros, vamos a por todas, ya sin caretas, no le dejan hablar en la asamblea, se da cuenta del percal, huye con su perrito con su Beria de turno. Lo que pasa es que el Beria para agotar las analogías, era un buen mozo, el guaperas de la revolución, era Saint Just, que era un tipo que tú ves las fotos y vale, quedaba bien en los cuadros, me explico, ¿no? Y en las películas siempre lo ponen como un tipo guaperas, pero es que era un jovenzuelo apuesto. Es que murió con 26 años, es decir, cuando empezó la revolución tenía 22. De hecho, no le dejaron entrar en la asamblea porque ¿dónde vas, niño? Pero era el encargado, el brazo ejecutor, y iba una y planeaba con... Bueno, la cuestión es que estos dos tíos entran y a saco en donde están y bueno, yo sé que Robespierre, entre otras cosas, acaba con un tiro en la mandíbula. Nunca ha quedado claro si se lo pega él solo por accidente o es que se pretende suicidarse. Y es una cosa dantesca también la ejecución de Robespierre, porque claro, está mal herido. Al día siguiente, en un juicio de estos con todas las garantías, bueno, no se merece otra cosa, pues lo llevan a ejecutar y el tío no se aguanta y va con un trapo en la cabeza porque tiene la mandíbula destrozada. Es una cosa patética, es una cosa ruinosa. O sea, el final de Robespierre es tremendo. Y después de esto, pues hay una serie de mantenimiento del régimen hasta que deciden elegir un directorio, pero eso ya es otra historia, con 3 personas, una de las cuales pues destaca sobre todos los demás, que es un joven militar que se llama Napoleón, pero eso ya va para otro. Triunvirato. Un triunvirato, pero en los triunviratos, como en Roma. No digo por eso, por hacer la curiosidad de cierto programa que ha analizado el triunvirato, no sé cuál. Qué curioso, sí. Los triunviratos como... El primer triunvirato, analicé el primer triunvirato de César, Craso y Pompeyo. Luego viene el segundo, en el cual había un hombre de paja, que siempre se me olvida, porque todo el mundo se lo olvida, y estaba Marco Antonio y el que sería Augusto, en este caso Octaviano. No, Craso, Pompeyo y César es el primer triunvirato. Luego hay otro triunvirato. Es verdad que el tercer, lo dirá los orientes, pero qué irrelevante era. ¿Cómo se llama este tipo? Sí, es que es uno que todo el mundo se lo olvida porque el tío se dio cuenta del percal y se le retiró a tiempo y salvó el pellejo. Y al final, aquello quedaron cara a cara. Es que nunca se me olvida el nombre, pero no me preparé el programa, pero es tremendo. No, claro, al final quedan Marco Antonio y Octaviano. Sí. Octaviano, bueno, es que Augusto va cambiando el nombre, ¿eh? Tiene 3 o 4 nombres, con lo cual hay gente que se vuelve loca. Empieza como Octaviano y acaba como Augusto, por decirlo de alguna manera. Emperador. Pero es curioso que estos procesos acaben llevando al triunvirato que acabe llevando al imperio. Bueno, pues que Napoleón crea un imperio, o intenta crearlo. Bueno, no es un imperio que perdure. Napoleón es fascinante, o sea, yo creo que el personaje más fascinante de Napoleón es su madre. Hay una anécdota que no es leyenda, que es cuando le comunican en Córcega que se ha proclamado emperador. ¿Sabes cuál fue la respuesta de la madre de Napoleón? No sé, ¿cuál? A saber cuánto le dura a este imbécil. Bueno, es que a mí era la mamma. Es que funcionaba como un clan italiano. Es que los Bonaparte, porque luego Bonaparte, el tipo cuando llegó a París, bueno, hablaba francés de aquella manera. Y de hecho su familia era una especie de abertzales corsos, o sea, eran contra de hecho habían sido el líder de independencia corso. Su familia había estado muy cerca, o sea, habían tenido un papel muy relevante. Pero bueno, luego el rey empezó a repartir cargos y, oye, y ya es curiosamente curioso como porque tú dices de Marat, de Robespierre, es curioso como la monarquía francesa tuvo becados a todos sus enemigos y les dio formación a todos en un intento de crear súbditos leales y no fueron capaces. Porque Napoleón también fue vaqueado a París.
Y desde luego, y luego Napoleón pues ganó se hizo valer, aparte en alguna de estas batallas contra enemigos exteriores, y luego reprimiendo algaradas a cañonazos. A ver, yo creo que Napoleón, su gran mérito, la figura que más se parece a Napoleón es a Daniel Rojo. Y al gallego o sea, el gran mérito de Napoleón fue hacerse con los sellos del Banco de Francia y falsificar billetes. Ese fue el momento en que Napoleón consiguió encumbrarse a sí mismo. Es increíble, pero su gran estrategia fue esa, fue tener ese punto. Es fascinante, ¿no? Bueno, dejamos Pero es que Napoleón para otro día. Napoleón es, sinceramente, o sea, y su biografía es lo menos ejemplar y lo menos edificante, pero igual que Julio César, es decir, tú miras la vida de Julio César, que tú también le tienes ganas, y son Sí, dos sí, personajes bueno, que llegan muy bueno, lejos, he pero hecho, son. bueno, hay que reconocer que he hecho 2 programas, alguno más haré, que no he entrado a juzgarlo, pero yo siempre pienso que en la historia hay una serie de personajes que han con muy buena fama, que si te pones a analizarlo fríamente, son tipos bastante siniestros y caraduras. Y hay uno que es un psicópata, está loco, que es Alejandro Magno, pero a ese se lo disculpo, porque viendo la familia que tenía, es que o matabas era Morías. matar o morir. Pero a pesar de todo era un salvaje. Pero es Y, fascinante, y Alejandro un Magno, tipo que no calculaba. Y de hecho no me digas, sí, sus generales se le plantaron. Porque tú estás loco para allá. Porque se te va la olla. varias veces. Bueno, Pero esa luego parte, la gente dice, es que tenía delirio. El personaje de Olimpia, el personaje de. Y eso de continuamente eres un hijo de un dios. O sea, esa educación que recibió. O sea, cuando la gente ve los delirios que tenía Alejandro Magno, no, Alejandro Magno simplemente estaba haciendo caso a todos los años de machaque que le dio su madre. O sea, es que él que se lo creía porque desde niño se lo habían contado. Es fascinante. bueno, otro No, no personaje, vamos a decir, no podemos esculparlo, ¿sabes? Pero Julio César, que es la ambición en persona y la chulería y el aquí estoy, bueno, es impresionante. Y otro personaje es Napoleón, son tipos, pero Napoleón quizás es es que dices, Orcho, pero es que Napoleón es un mafiosillo corso Mm, que llega a montar un imperio. efectivamente. A quien le moleste, pero es así, ¿eh? Y tiene gracia que el personaje más icónico de Francia sea un corso que no hablaba ni bien francés, ni pertenecía, ni venía de una raigambre. No, ya no hace mucho, y ya con esto acabo, porque no toca hablar de Napoleón. Perdona, que estoy un poco en plan tirano, pero para acabar ya. Te estás poniendo napoleónico. Sí, sí, pero yo me acuerdo que hubo en España una polémica sobre cierto personaje que está encerrado en determinada basílica. Bueno, ya no está, ya lo han desenterrado. Que está a no sé cuántos kilómetros de Madrid, ahí, que hay que ir expresamente a buscarlo y tal. Y dice, ¿y por qué hay que desenterrarlo y llevarlo a otro sitio? Dice, hombre, porque fue un tirano que llevó a la guerra al país, que tal y tal. Y entonces, a una de esas personas que me lo razonaba así, le digo, ¿y tú crees que una persona que haya reprimido manifestaciones a cañonazos merecería? No, habría que quitarlo también. Y si esa persona además ha provocado una guerra y ha provocado millones de muertos, hambre e invasiones, por supuesto que no podía estar ahí en el Valle de los Caídos, ya lo he dicho. No, pues mira, hay un Ya no se personaje. llama así, ahora se va a llamar. Eso ya que has dicho es delito, ahora tiene un nuevo nombre, Bueno, da lo apréndetelo. mismo. ¿Cuál es? No me acuerdo, Valle del no sé cuánto de la Sierra, le han puesto un nombre, ya no se puede llamar así. Vale. Bueno, pues la Ya le han cuestión es quitado que hasta el nombre. yo le razoné. Pues hay un personaje que ha hecho todas estas cosas y tiene un mausoleo en el centro de París y se llama Napoleón. Automáticamente, cuando le razonas todo esto, dice, pero no es lo mismo. Pero ¿cómo? Sí, hizo todo eso, sí, pero no es lo mismo. Y entonces entran en bucle, pero no es lo mismo, pero no es lo mismo, pero no es lo mismo, pero no es lo mismo. Digo, vamos a ver, tío. Es asombroso. Pero es que Napoleón, es decir, Napoleón en España tenía a los afrancesados y Napoleón siempre ha tenido esa Y imagen sigue teniendo afrancesados. de personaje modernizador. Me quedé fascinado con
nuestro amigo Pérez Reverte, que decía, es que los que perdieron fueron los que tenían que haber ganado, los buenos eran los afrancesados. Tal cual lo dice. Tiene dos intervenciones que son brutales. En Trento nos equivocamos de Dios y cogimos el Dios tenebroso, ya lo dijimos el otro día. Por lo visto, Lutero era un amante de la libertad y un liberal avant la lettre, como Calvino, y no mataban a nadie ni perseguían brujas. Pues en otro día se despacha diciendo que la gran desgracia de España es que ganaron los que iban contra los franceses, que los que tenían que haber ganado eran los afrancesados y nos hubiésemos modernizado y esas cosas. O sea que todavía hay gente afrancesada en este país. O ya sé que no es tan extremo, pero yo me quedé defraudado cuando en la facultad me hicieron leer en Historia de la filosofía contemporánea, pues te daban varios libros a escoger y uno de ellos era España invertebrada de José Ortega y Gasset. Y el tipo está diciendo que el gran problema de España es que llegaron los visigodos que eran demasiado estaban demasiado romanizados. Si hubiesen llegado los francos, que eran más bárbaros y más germánicos, ahora seríamos una gran potencia. Y entonces se oyen los grillos, cric, 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 cric. ¿Quieres decir que cuando Francisco I estaba preso de Carlos I, resulta que gracias a que... Es que no tiene ningún sentido. ¿Te das cuenta, no? O sea, Sí, por supuesto, el gran problema de España es que éramos demasiado romanos, éramos demasiado latinos. Teníamos que haber sido más germánicos. Siempre hay un presentismo, ¿no? Siempre hay una tendencia a identificar, o sea, ¿cómo te digo? Es decir, curiosamente, ¿no? Se tiende a pensar en una historia perpetua, ¿no? Entonces, si cierto grupo étnico, si cierta nación, por ejemplo, China ahora, ¿no? Ahora China siempre ha sido el reino del medio, siempre ha sido el gran imperio. Yo recuerdo que China en los últimos 50 años ha sido la nulidad. La imagen de China es un señor con un buey flaco. Es la miseria. Sí, sí. Bueno, y China siempre se ha identificado con un país campesino, pobre, miserable. Y ahora no. Ahora China siempre ha sido un país... Japón. Por favor, tápense los otakus todos los oídos. Emilio, ¿no? Que con esto creo que hasta se va a reír. Japón ha sido un país nulo y miserable siempre. Japón era el país más corrupto hasta el siglo XIX, hasta que tuvo una revolución brutalísima. O sea, Japón siempre ha sido en su historia ejemplo de corrupción, ejemplo de aislamiento, de estancamiento, y sin embargo ha tenido dos revoluciones y un movimiento publicitario, y ahora parece que toda la historia de Japón ha sido el país más avanzado culturalmente. O sea, un país que todo, cuando uno estudia historia de Japón, esto entra de China y lo adaptan. Esto entra de China, lo adaptan. Bueno, y luego llega, esto entra de Estados Unidos y lo adaptan. Sí, sí. Pero no tienen una sola innovación. Y si nos ponemos ya en plan exquisito, vamos a ver, Alemania, hasta el siglo XVIII, las zonas más atrasadas de Europa, pues muchas estaban en Alemania. Y luego de Francia, estos revolucionarios franceses y los que hablan de la grandeur de France, pues a mí la Francia que más me atrae, y yo pienso que en su época era la más admirable para mí, es la Francia medieval, antes de la... Yo creo que alcanzaron unas cotas de culturales durante la Edad Media, Francia, y artísticas difícilmente superables. Más que lo de la Revolución Francesa, que para ellos es lo más. Pero oye, pues yo creo que la Francia de las catedrales góticas, es una Francia admirable. Pero por eso digo de la catedral de la Sorbona, Pero esta historia ad hoc, esta historia presentista, ¿no? Diciendo, como esa idea de que los grupos humanos, ¿no? Y las realidades socioeconómicas son inamovibles y que hay grupos que tienen cierto destino manifiesto, y siempre son determinantes, no hay acciones humanas, sino grupos predestinados, y que el toque de esos grupos o no es lo que marca. Entonces, por ejemplo, la cultura latina es maldita. Porque, por ejemplo, a mí me encanta, ya que estamos aquí, pero vamos a filosofar 5 minutos más, ¿no? Es decir, los ingleses, si te tocan los ingleses, eres maravilloso, ¿no? Y ningún país latino puede ser desarrollado porque, mira, los españoles, como dijo un tipo un senador, sí, alguien de México, que les colonizó la raza más bárbara, más sucia, más bruta, lo peor, ¿no? Que México pobre, pues nosotros somos lo más... Y sin embargo, el ejemplo está que los ingleses, pues mira, Australia, Canadá, claro, y Belice, ¿qué pasó? ¿Era una prueba, un ensayo?
O Chad, mismamente la Burundi. India, como la dejaron, hecho unos zorros. Entonces, me hace mucha gracia, es decir, hay ciertos grupos étnicos que son la pureza, el desarrollo, es decir, perdón, pero los ingleses han estado tienen fracasos en zonas donde ha habido, bueno, los holandeses que son la Austria, los holandeses no han dejado un lugar funcional nunca. O sea, donde la Compañía de las Indias Orientales puso la mano, ha sido la mayor desestructuración, las mayores masacres, y sin embargo se tiene una fama, los españoles tenemos la fama de, bueno, bárbaros, barbudos, robaoros, incapaces, destructores. Miras el legado español, catedrales, hospitales, tampoco digo que fuéramos los angelitos, ¿no? Pero luego miras el legado anglosajón, el legado neerlandés, el legado, y es un legado de la propia Francia, o sea, no hay más que comparar a Haití con la República Dominicana. Es decir, y sin embargo se nos vende que la cultura hispana es una cultura maldita, refractaria al desarrollo, sin valores, y las otras son culturas perfectas. Y dices tú, pero esto es un presentismo ridículo, es decir, no es verdad, es decir, no hay culturas malditas, hay desarrollos sociales que llevan a momentos, pero pasa lo mismo, es decir, si algún día algún país hispano vuelve a levantar la cabeza o todo cambia, ¿no? Lo que te dirán es porque ya Argentina fue potencia, porque, bueno, si todo está maldito, ¿por qué Argentina fue el primer país en renta del mundo? Sí, sí. Durante 2 años, es decir, no puede ser, entonces la cultura hispana no puede estar maldita. Es No, decir, eso ¿por qué son México llegó a ser uno de los tonterías. países más desarrollados? Entonces, son cuestiones que son unos revisionismos históricos tan ridículos. Por último, ya por terminar, decir, por ejemplo, ahora Polonia, ¿no? Polonia significó pobreza y ahora que se está reindustrializando, pues Polonia es el mejor ejemplo de cómo es la historia. Polonia tiene momentos de nulidad absoluta, nulidad, momentos en que la Confederación Polaco-Lituana era el estado más exitoso y más potente de Europa y momentos de desaparición. Entonces, ¿cómo es esto? Hay momentos que tu grupo étnico-social está en un momento de auge, que acoge las ideas que son de prosperidad y de hegemonía, y hay momentos que esos propios grupos acogen ideas que le llevan a momentos de descomposición y son los mismos grupos, la misma entidad, simplemente que las estructuras sociales no se adaptan igualmente a los cambios. Entonces, no hay culturas malditas, no hay Dios de Trento, esas son estupideces ridículas. Es decir, el protestantismo no genera riqueza, el catolicismo no genera miseria. No, eso no es así. Es decir, hay desarrollos que han llevado ahí. Pero Baviera es extremadamente rica. Suiza es un país con todas las... O sea, Suiza es un país que tiene un cantón como el Ticino, que es un cantón católico e italiano. Y no es más pobre que el resto de Suiza. Es decir, hay un factor más. Buena Suiza mismo, que ahora se pone como ejemplo siempre de país rico. Siempre ha sido un país de montañas, que la gente hacía lo que podía. Por ejemplo, Andorra. pero que la gente... Bueno, Andorra hasta Bueno, los años 60 tú lo era... tienes más cerca. Andorra. Andorra era... cuando vas a Andorra y te metes en un museo de... Hay una masía ahí, que es como una especie de museo de la Andorra más tradicional, antigua. Y dices, esto era economía de subsistencia, de auténtica subsistencia. De tal manera que en los años 30 los jóvenes iban a Barcelona a trabajar porque aquello no había futuro en Andorra. Era una cosa horrible. Luego cambió. Bueno, oye, ¿qué te parece si terminamos ya? Porque hemos Hacemos filosofado mucho, ¿eh? hemos filosofado, pero por terminar, hacemos la recopilación. Sí, sí, haz una reflexión, sí. Reflexión Lo final. que me has pillado. Bueno, que estamos hablando, cuando hablamos de hacer este programa, ¿no? Dimos muy rápido la revolución, ¿no? Y queríamos hablar de las virtudes de la revolución, pues teníamos que hablar del termidor, de ese momento que hemos dicho de que se pasa de los girondinos, que también, ojo, no estamos diciendo que los girondinos tenían lo suyo y sería para un programa especial. Lo que pasa es que cualquier cosa que hicieron los girondinos, cuando empieza el termidor, cuando empieza el terror, cuando empieza esa ejecución masiva, que empieza por esos 1000 y pico, se dice 1400, pueden ser, y acaba con 40.000 ajusticiados, con regiones enteras, con crímenes de lesa humanidad, pues es ese momento en que la revolución de la revolución toma un tono brutal, dantesco, y que curiosamente prepara un Estado mucho más contrario a los propios postulados que llevaron a la revolución y más cercano al sueño más húmedo de cualquier realista, de cualquier realista absolutista, ¿no? Lo acercan mucho más de lo que ninguno de ellos jamás había soñado.
Y al final, como decía aquello de los sueños de la razón producen monstruos, pues curiosamente esos sueños de la razón produjeron unos monstruos que venía bien, aparte de la parte de anécdota, revisar pues que la revolución sí tenía sus ideales, pero hay un momento, ese termidor, que podíamos habernos centrado más en las ejecuciones, los ríos de sangre, en las búsquedas, las cacerías, ¿no? Pero ya no da tiempo. Pero, y creo que eso lo analizarás más en el programa que hagas más riguroso. Pero bueno, ya que hablamos de la felicidad de la Bastilla, de ese espíritu y de cómo ahora se romantiza, creo que es uno de los momentos más duros y uno de los momentos más sangrientos de la historia de Francia y de Europa. Y es curioso contarlo y contarlo como fue todo en nombre de la razón, en nombre de la justicia y cómo realmente ese momento mucha gente lo mira embobada, entusiasmada y se olvida de la brutalidad. Y bueno, creo que teníamos que hablar de esto y que hacer este programa tocando un poco por encima de los personajes, tocando cómo evoluciona todo, cómo acaba Danton, Marat, cómo acaba Robespierre y cómo acaban estos personajes un reflejo de cómo fue ese terror. Que en serio, la atmósfera era irrespirable, ¿eh? No se sabía quién iba a ser el siguiente, ¿o no? Tú, ahora que estás empapado de estos días de esto, ¿la atmósfera no te parecía una atmósfera de una atmósfera, vamos, es que estar ahí en ese momento tenía que ser una cuestión, o sea, no quiero ni imaginar cómo se podía sentir. ¿Tú te imaginas lo que tiene que Claro, ser es que pasar ese momento? tú sabías que podía ser el siguiente. Es una cosa tremenda. Pero claro, cuando llegas a ese extremo las cosas, ya cuando la gente está desesperada, actúa. Entonces Robespierre no tuvo la suficiente luces para darse cuenta que si... Inteligencia. Vamos, sí, cuando ya tienes a la gente contra la pared, al final se te van a rebotar, porque de perdidos al río. O sea, si no es hoy, será mañana cuando voy a morir, pero yo no me libro. Por lo tanto, mira, si caigo, pues al menos lo habré intentado. Pero bueno, yo creo que con esto ya es suficiente por hoy. 40.000 ajusticiados, oye, se dice pronto, ¿eh? Pero, pero claro, en la serie esta que yo sigo recomendando mucho, ahí pondré el enlace, hay momentos en que se ve la plaza y ya es como uno de los personajes principales de la serie es el verdugo, que bueno, no es que actúe mucho, pero siempre es el mismo, el verdugo de París, y va a todo el mundo llamándole, y es increíble, es como uno detrás de otro, pom, 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 pom. O sea, la guillotina no paraba. En fin, en la Plaza de la Concordia, me parece que hoy se llama Plaza de la Concordia. Bonito nombre. Sí. Bueno, vámonos ya, que si no, no Ya es acabamos. hora de retirarse, pero bueno, creo que merecía la pena analizar este momento de este triunfo de la razón, de este triunfo de la diosa razón, de ese momento también de el virtuoso Robespierre. Vean la serie porque la dramatización está muy bien hecha. Y son anécdotas, son puntos que teníamos que revisar, darles un poquito más, ¿no? A continuación del otro programa, ya que hayamos tocado esto. Y bueno, también para filosofar un rato ad hoc de estos hechos, ¿no? Porque también tienen su reflexión y su trascendencia. Y bueno, espero que el programa, pues oye, tenga la buena aceptación que han tenido los otros y ya vendrán los programas más históricos, más rigurosos. Bueno, sí, Pero este es un programa que hacía falta hacerlo. Llegarán. ¿Cuándo? Pero llegarán. es de la Revolución Francesa de aquí a meses, porque ahora estoy con Julio César y estas cosas. El No hay próximo que problema. haré riguroso será sobre Craso y sus aventuras, porque es un Craso error. personaje que lo tuve que pasar por encima para no encallarme, pero es que Craso es como ese periodo de la historia de Roma es como la Revolución. Cada personaje merece 3 programas. Pero bueno, Por con esto supuesto. y un Por bizcocho, cierto, hasta ahora mañana a las voy a 8. cortar. Craso, ¿la frase de craso error es un mito o tiene visos de Yo he verídico? visto por ahí, lo tengo que comprobar, que viene de Craso Error. Bueno, porque en la batalla de Carras, fue su última batalla, bueno, la fue liando una detrás de otra, pero ya Ya lo pormenorizaré un contarás. poquito la batalla, porque es tremendo. Y Bueno, ya nos contarás si es una de estas cosas modernas o si tiene un origen histórico. muy bien, pues ya está. Pues nada, Pues, espero que le guste. Y nada, ya saben, eh, lo importante al fin y al cabo es bajarse del carro. Si alguien tiene una recepción, bájate del carro, no vaya a ser que te arranquen la cabeza. efectivamente. Bueno, pues bye bye. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Poned un me gusta si os ha gustado.